Habían bastantes quejas de clientes de moverle o abrirle maletas o las puertas del armario, o estar los señores acostados y estirarle de la sábana. Vi que se reflejó una cara blanca en el cristal. Miré para atrás y no había nadie. Entonces volví a mirar otra vez a la ventana, así a lo lejos, y lo mismo. Una vez, hace ya muchos años, tuvo que subir la policía porque decía el cliente que en su habitación había gente, que había gente y que había gente en la 23. Enseguida vamos a entender la fuerza de esas voces que llegan desde el Parador de Santa Catalina en Jaén. Es un lugar precioso, es un lugar excepcional, lo conocemos bien. Pero déjenme que les cuente una pequeña historia. Enseguida vamos ya con las imágenes, con la investigación de dos compañeros, con la noche en el Parador Encantado. Y es que ese es un parador. La red de paradores tiene diferentes puntos en los cuales el misterio ha aparecido en diferentes ocasiones, en forma de leyenda, de viejo cuento, de historia que comentan los empleados y que a veces se traduce en realidad. Realidad de un pasado que aparece de nuevo. Creo que es interesante que las personas de paradores o de cualquier otro ámbito hotelero no tengan miedo y cuenten algo que pertenece a la historia de los muros, de los muebles, del pasado y del presente de sus propios establecimientos. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué avergonzarse? El misterio aparece y le ha ocurrido a un compañero nuestro ultra escéptico. Esto a mí me encanta. Él luego nos lo contará. La bofetada del misterio suele ser importante. Se queda uno como anonadado y su vida empieza a ser diferente. A mí en este parador en concreto me ocurrió una cosa que no deja de ser un sueño y por tanto no tiene categoría de fenómeno misterioso, pero déjenme que les cuente. Andábamos buscando las piezas que ustedes ya conocen muy bien de la Operación Belmez, pero era el año 2002-2003, ha llovido mucho. Nos encontrábamos Carmen, Luis Mariano Fernández, que investigaba con nosotros aquella historia, que acabó en un libro llamado Tumba sin nombre, y yo. Estábamos muy impactados porque en diferentes viajes teníamos todo eso en la mente. Imagino que esta es la causa primaria de lo que me pasó. Ustedes me conocen un poco, mi mujer me conoce muy bien, y una de mis características más terribles es la tozudez y lo obsesivo que soy. Y no dejaba de pensar en aquellas fotografías que había conocido poco antes de aquella familia masacrada y que tenía que ver con la historia de las caras de Belmez que ustedes conocen muy bien. Por tanto, repito, debe haber una explicación. Pero aquella noche, entre sueños, mal durmiendo, sin poder concentrarme, tuve lo que llaman sueño lúcido, que no es nada extraño, aunque todo es extraño en el mundo de los sueños. A los pies de la cama, y viendo todo el entorno tal y como estaba, me encontré como con una voz infantil, algo que me llamaba. Y no puedo olvidar la presencia de esa niña de 4 años, la imagen de la niña de 4 años, no solo el rostro, como yo había visto en aquel cartel casi de difuntos, sino cuerpo entero, a los pies de la cama. Tan a los pies de la cama que yo sentía mis propios pies con la sábana y casi la niña apoyándose. Repito, era un sueño muy intenso. Y yo interpreté que aquella niña, aquella visión, aquella imaginación mía, aquella sugestión, me decía: investiga, continúa. Y a fe que lo hice. Por un sueño o no, seguimos enganchados a esa trama durante años y les ofrecimos al inicio de la 10ª temporada, tantos años después, la Operación Belmez. Siempre he tenido muy presente ese sueño. Lo que sí me impresionó es que al bajar a la zona de desayuno del Parador de Santa Catalina, yo le había contado a Carmen la visión, el sueño tan estremecedor, tan vívido, y llegó el compañero Luis Mariano, en aquel momento blanco como la cera, se acordará perfectamente. Y cuando yo le fui a contar, él casi me interrumpió diciendo: déjame que te cuente. Y nos quedamos los dos, se lo aseguro, con uno de esos shocks impresionantes. Él prácticamente había visualizado lo mismo, había soñado lo mismo, con la presencia de una niña que además casi identificábamos, de alguna manera animándonos a seguir. Esta es la anécdota, la simple anécdota, una de tantas que les podría contar y que hacen que la vida del buscador del misterio sea muy atractiva, evidentemente, y que quizá para muchos nuestra locura crezca, pero ahí está, ocurrió allí. Lo que supimos después y lo que fuimos enterándonos es que el lugar, desde tiempos del medievo, tenía toda una historia de apariciones que quizá tengan que ver o no con nuestros sueños, eso nunca lo sabré. Pero ha sido una gran sorpresa grata, no se lo niego, ver a dos
investigadores, Paco Pérez Caballero y Nacho Navarro, que han ido al parador y que han vuelto con una sensación muy parecida a la que tuvimos en aquel momento hace ya 12 largos años. En fin, no les cuento más, no les canso más. ¿Quieren pasar una noche en el Parador Encantado? Pocos lugares acumulan tantas experiencias extrañas como el Parador de Jaén. Tanto los trabajadores como los clientes han sentido con claridad que algo habita en el que fue el castillo de Santa Catalina. Estaba en donde ustedes están ahora alojados, en la ventana esta del pasillo, y era feria. Iban a tirar los fuegos artificiales y yo pues pasaba en ese momento, digo, pues me voy a quedar a verlo. Era de noche y al mirar por la ventana, por detrás, pues yo vi que se reflejó una cara blanca en el cristal. Miré para atrás y no había nadie, entonces volví a mirar otra vez a la ventana, así a lo lejos, y lo mismo, era la misma cara, el mismo sitio y todo. Es que como el pensamiento no va puesto en que te va a encontrar una sombra ni te va a encontrar a nadie, porque sabes que estás sola y sales de una habitación para entrar a otra o sales para coger algo del carro y claro, y de pronto reaccionas rápido y haces el gesto hacia atrás porque dices, esto que estoy viendo, ¿qué es? Pues sí, hay cosas extrañas. No todos los días sentimos cosas, pero cuando las sentimos la verdad es que te da como escalofrío algunas veces. Lo mismo estamos en las habitaciones, haciendo la habitación, arreglándola, y no hay nadie en el pasillo porque los clientes anteriores han salido ya y aún no se han ocupado las habitaciones. Y lo mismo te llaman. A mí me han llamado miles de veces. Mati, Mati, porque me dicen Mati, Mati. Entonces sale y además es una voz que no es una voz así fuerte, Mati. Y sale al pasillo y no hay nadie. Cuentan que los objetos cambian de lugar, que se oyen golpes de madrugada que no se pueden identificar. Y hay quien asegura haber visto con claridad a personas que no podían estar allí. Y al pasar le dije, buenos días. Y los señores se inclinaron la cabeza. Vi que eran extranjeros y no entendían el español. Vale. Yo lo vi salir de la 41. Sube la gobernanta, en mucho rato, digo, ¿no decía usted que la 41 estaba libre? Dice la mujer, sí. Digo, pues no. Cogió ella la llave maestra, abrió la puerta, venga usted. Realmente estaba libre, no había dormido nadie. Y hablando con ella, cuando sintió la llave en la 41, yo le decía, si usted corre, corro yo más que usted. Si esto yo no lo veo, yo no lo creo. Si esto yo no lo veo, no lo creo. Si esto yo no lo veo, yo no lo creo. Dice que de la habitación 17 salió un señor con una gabardina y le dice otra, dice, oye, ya tiene la habitación esa, ha salido el cliente ya. Y fueron a la habitación y la habitación no, ni se había ocupado, llamaron a la recepción y era un señor mayor con una gabardina, que lo vieron salir, fueron y además la parte esa no había nada ocupado. Los clientes también han padecido la actividad inexplicable que parece recorrer pasillos y habitaciones. En especial en el Torreón, donde se ubican las habitaciones 22 y 23. Habían bastantes quejas de clientes de moverle o abrirle maletas o las puertas del armario
o están los señores acostados y estirarle de la sábana. Si el cliente me pide algo, no me da nada porque subo estando el cliente. Pero cuando subo sola, la verdad es que me da cosa como si, no sé, que me da reparo. Yo subo y parece como si alguien fuera detrás de mí. Se vino aquí a conserjería, que le iban a echar la ventana abajo. Era extranjera, ¿no? Y una señora que no hay nadie, y que aquí hay alguien, que aquí hay alguien, que aquí hay... Ya el conserje, el chaval, hizo un cambio de habitación porque había habitaciones vacías. Entonces pudo hacerle el cambio a la señora, pero la señora salió desfavorecida de la habitación, de la 24. Colocamos cámaras en distintos puntos del establecimiento para tener todo bajo control. Prestamos especial atención al exterior de nuestras propias habitaciones y nos disponemos a pasar la noche en la torre, donde parece que se concentran los fenómenos. Que una vez, hace ya muchos años, tuvo que subir la policía porque decía el cliente que en su habitación había gente y que había gente y que había gente en la 23. Y el señor se puso un poquito violento y tuvo que subir la policía porque decía el señor que a él le estaban tocando la puerta y que el hombre se levantaba y abría y que no había nadie y que si no era por la puerta era por la ventana, por los cristales. Las primeras horas transcurren sin novedades, hasta que bien entrada la madrugada, en este rincón apartado del parador, por donde no debe pasar nadie, donde el silencio debería ser total, algo sucede que nos impide conciliar el sueño. La noche en el Parador Encantado fue muy movida. Crónica de eso y muchas más cosas la traen nuestros compañeros. Paco Pérez Caballero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Nacho Navarro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sé, Nacho, que tú eres un tipo que colabora con nosotros hace más de una temporada, con magníficos temas, escéptico, racional. A mí esto es lo que me encanta. Y ahora andas un poco quebrado, ¿no? Uf, la verdad es que me acordaré siempre de esta noche en el Parador. Ahora me lo cuentas, Nacho. Paco, que acaba de sacar a la venta este título y esta obra que es difícil de... pero llamativa como pocas. Y no es porque sea solo un compañero hace 10 años, sino voy a decirlo, porque es uno de los trabajos que sin duda, y lo digo de corazón y como lo siento, yo que he hecho libros de este tipo, hace ya 15 años, parece mentira, documentadísimo, seguramente un viaje que muy poca gente puede hacer por el número de historias que Paco ha abordado, pero con algo muy bonito y que tiene que ver con lo que le ha pasado a Nacho Navarro. Paco también era, y con toda su categoría profesional, escéptico y racional y manejando el sentido crítico como debe ser. Pero llega un momento en la vida, y nadie sabe cuándo es, que el misterio le importa muy poco cómo seamos y a veces se muestra. A Paco le ha pasado eso, aparte de otras muchas cosas. Y todo está reflejado aquí. De verdad, inexplicable, de Paco Pérez Caballero, creo que es uno de los libros, lo digo como lo siento, que marca una época, una nueva época en el periodismo serio, sincero, honesto de la investigación del misterio en España. Así que Paco, mi enhorabuena más personal. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que te quedas sin palabras, pero es verdad, es verdad. Lo digo como lo siento, tú me conoces de mucho. Son muchas historias en las que hemos vivido en estos 10 años de programa y había que plasmarla. Y es verdad que sí, pero no te vas puedes encontrando... plasmarla y otra cosa es hacerlo con la vida que lo has hecho, ¿eh? Claro, pero porque te es ha verdad. pasado un poco lo que le ha pasado a Nacho Navarro también. Pero porque es la verdad, es decir, uno puede interpretar lo que sucede como quiera y está bien claro en el libro, pero hay cosas que son objetivamente extrañas. Entonces, bueno, yo creo que todo el que quiera se puede acercar a ellas y puede vivirlas como lo hemos hecho nosotros y sorprenderse como creo que cualquier persona honesta pues puede hacer. Como tú. Como yo. El Parador de Jaén no estará en un futuro libro, me imagino, pero es que ya hay casi 100 historias, se dice pronto, ¿eh?
increíble, Paco, de verdad, mi máxima enhorabuena, porque me siento también parte un poco de reverdecer que en las librerías, que es un mundo que también lo está pasando mal, hay que dar buenos productos y hay que dar vida real y auténtica, y Paco lo consigue. Yo sigo leyéndomelo, Paco. Pero Nacho, bueno, tú decías que algo había ocurrido. Yo no sé por dónde podemos empezar, Paco, si por saber qué ocurre o por la quebradura de nuestro amigo Nacho Navarro. Yo empezaría diciendo que este es uno de los reportajes a los que yo iba con menos esperanzas. Y te digo por qué. Es un sitio tan maravilloso, es un sitio Precioso. que tiene tanta historia, es un parador nacional, que no me podía creer de ninguna de las maneras todo lo que me estaban diciendo. Demasiado de cuento. Demasiados testimonios, clientes, empleados, demasiada historia, donde, bueno, parece ser que al rey musulmán que estaba allí en la Alcazaba, pues murió una de sus concubinas y dicen que se aparece. Después el condestable Iranzo, cuando ya se recupera para los cristianos, Fernando III el Santo, y se construye este castillo tal y como nosotros lo conocemos, parece ser que se enamora de una musulmana y no lo ven bien, y entonces cuando se va a la guerra, a la reconquista, pues aprovechan para matar a esta mujer que encima estaba embarazada, y parece ser que también se aparece. O sea, es decir, estos fenómenos tienen que ver con estas muertes, y a mí me parecía demasiado increíble. Y vamos allí pues a documentarlo, a hablar con las personas, y la verdad, según pasan los testimonios, nos vamos quedando estupefactos, porque cuentan tantas cosas, y con esta honestidad de la persona que trabaja allí, dice, mira, nosotros ya llega un momento que lo aceptamos como es. Aquí pasan cosas por todo el parador, pero especialmente en el Torreón vamos y venimos corriendo, justo donde nos vamos a alojar nosotros. Como debe ser, ¿no? Claro. Curiosamente, el parador de Jaén, yo no sé, yo recuerdo que Carmen y yo estuvimos te hablo de los años 90, investigando, de las muchas veces le mandamos un fuerte abrazo, siempre nos han tratado maravillosamente, es un lugar mágico, maravilloso, como es Jaén, ¿no? Que es una tierra muy potente, pero el parador de Santa Catalina realmente es especial. Y siempre nos contaban. No tuvimos la suerte, hasta estos sueños que yo he contado, de encontrarnos con el misterio. Pero entonces, claro, cuando uno, es lo que hablábamos, cuando uno cree que está todo controlado, es cuando a veces el misterio le da por lanzar su pequeño guijarro que nos da en la cabeza, y nos quedamos como diciendo, hombre, yo ya me había hecho, con toda la lógica del emplazamiento, iba a hacer un trabajo más, un reportaje, y de repente, ¿qué ha pasado? Nacho, cuéntanos. La verdad es que yo me alojé en una habitación que no sabíamos que ocurría nada, porque realmente era la 22. Nos comentan, bueno, la habitación 22 es donde ocurre toda la serie de sucesos, lo que se lee sobre todo en los medios de comunicación, y bueno, a mí me toca la 23. Y tengo la primera noche, donde nos alojamos allí, y a partir de las 12:30, pues empezamos a escuchar, bueno, empiezo a escuchar ruidos de mesas moviéndose, martillazos, pero además continuo y súper fuerte, ¿no? Y a partir de ¿En las paredes, en el techo? Entre las esquinas, las paredes, el techo era por toda la habitación. Era un ruido como en una torre, para que lo sepa el espectador, es la habitación más alta de una torre donde no hay nada más. El resto del parador está por debajo. Es decir que... Y el único que está debajo de Nacho soy yo. O sea, claro. Y no estaba haciendo nada, así que... Y hay un momento en el que digo, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Pues habrá algún ruido de algún vecino y llamo a recepción. En ningún momento, Nacho, conectas todo eso con las historias que habías ido recopilando. En absoluto, porque no conocía esa habitación y pensaba que era una habitación más en el parador y que solamente ocurría en la 22. Digo, bueno, pero la 23, pues una más, como puede ser la número 1. Llamo a recepción y digo, oye, estoy escuchando una serie de ruidos, digo, ¿hay algún vecino al lado o algún tipo de obra? No lo sé. Dice, no, dice, arriba hay una azotea y en los laterales solamente hay pared. Dice, la única habitación es la de tu compañero que está abajo, que está Paco. No estaba Paco haciendo nada raro, claro. No. De hecho, yo tengo que reconocer que no me estaba enterando del sufrimiento de Nacho, ¿no? Yo voy a saber. No oías absolutamente nada. Yo dormí muy mal esa noche, dormí muy mal. Y yo soy una persona que suele dormir bastante bien. Dormí muy mal, pero no puedo decir que me pasara nada que me hiciera despertarme. Sin embargo, Nacho, mi compañero, estaba sufriendo lo indecible. Era continuo. Estuvimos, bueno, casi 3 horas. Y a las 3:30 de la noche, incluso le mando un WhatsApp y digo, Paco, empiezo a escuchar pasos por la escalera, gente subir y bajar, y le mando un mensaje, digo, ¿estás con la GoPro o con alguna cámara mirando? Y no contesto, bueno, estará durmiendo. Así que al fin me duermo y a la media hora el teléfono suena. Lo cojo, no hay tono. Cuelgo, duermo a la media hora, vuelve a sonar el teléfono, la televisión se queda como con niebla, y ahí yo ya, claro. Pero como no asimilaba todavía ese suceso hasta que bajo a la mañana siguiente, de descansar nada, 3 horitas, 4 había descansado, y lo primero que me pregunta fue, bueno, pues de recepción me dice, ¿quién se ha alojado en la 23? Digo, yo. Dice, ¿tú no sabes lo que ocurre en la 23? Digo, no, dice, es que la 22 es como los ecos de lo que ocurre en la 23. Y yo me quedé estupefacto. Y eso fue la primera noche.
¿Cómo eran esos pasos? ¿Cómo eran esos martillazos? ¿Por qué tú te quedas realmente ya impresionado en un momento dado? Porque siempre uno puede acudir a ruidos normales y corrientes. Hablas de personas corriendo. Eran pasos de gente andando, además. ¿Llegas a comprobar fuera si hay alguien? Sí, sí, incluso había una puerta arriba que llegó a abrir la puerta y era un almacén chiquitín, que no se podía entrar, pero bueno, digo, vamos a ver si hay algún tipo de habitación. No había nada. Era un almacén tapiado, una pared tapiada, y eran pasos de gente subiendo y continuaba, incluso por arriba. Y bueno, digo, como pájaro. si hubiese carreras de personas. Sí, además un paso muy fuerte, ¿no? Como unas pisadas muy hondas. Y los martillazos, pero como un pico, como si estuviesen picando la pared. Y muebles, pero muebles además comparables con una mesa pesada. Estoy acordando, Nacho, es muy curioso, bueno, a mí me contaron la historia, evidentemente, como decía Paco, es un lugar preñado de crónica de siglos, es decir, el condestable Iranzo, ni más ni menos, claro, hablaban que había apariciones de personajes emblemáticos de la Edad Media, y como si tuvieran la herrumbre de aquella época, los pasos eran contundentes, como de armadura, estoy acordando ahora, sí. y a mí me lo contaban, me lo contaban 10 años antes de empezar la andadura del cuarto milenio, ¿no? Y también lo del repiquetear constante en paredes o pequeños golpes como de nudillos, personas que salen llamando a la como hemos puerta. visto. Sí, pero llamando a la puerta se ha dicho en el reportaje, pero es que ha habido personas que han salido corriendo a mitad de la noche y le han dicho a la recepción que le cambien de habitación porque allí había gente. Se ha llegado a llamar a la policía. Es decir, que no es una tontería, a pesar de que uno va allí pues con toda la tranquilidad porque dicen, bueno, a mí no me va a pasar. Y de hecho yo esa primera noche no me pasó. Sin embargo, claro, cuando yo vi por la mañana a Nacho... Cuéntanos, ¿cómo fue ese encuentro? Yo puedo aseguraros... Bueno, yo conozco a Nacho ya hace un tiempo y me lo encontré descompuesto, porque es esa cara de que no sabe lo que te ha pasado y a lo mejor el espectador dice, bueno, son unos ruidos, unos pasos, no, pero es que no era una cosa normal, no era una cosa normal y nosotros teníamos la situación controlada, se ha visto con las cámaras, no había nadie allí, no es un sitio de paso, eso hay que repetirlo, o sea, es decir, para ir a las habitaciones se ha visto allí... En ningún momento se graba cuando está oyendo Nacho, no se ve ninguna alteración extraña. Nosotros a la noche siguiente, nosotros habíamos dejado grabadoras y a la noche siguiente volvimos a dejar las grabadoras, yo muchísimo más alerta, si cabe, que el día anterior, y yo ya llego a escuchar lo que escucha Nacho, pero como dice él, como muy bien describe, es como si yo lo escuchara desde la habitación 22, que está un piso más abajo, ¿Tú como si llegas fuera un a eco. escuchar el repiqueteo? Sí, completamente y con total claridad, y de hecho queda grabado en las grabadoras, quedan golpes, quedan pasos, quedan ruidos, quedan cosas que si se escuchan en casa y no sabes dónde se han grabado, pues no dejan de ser golpes, ruidos, pasos, pero claro, cuando sabes que están grabadas en una torre donde no pasa nadie, porque es que no es un sitio de paso, ya digo, no es un pasillo donde las personas que trabajan allí tienen que pasar, no, tienes que ir específicamente, además se ve en el reportaje perfectamente como pone ascenso a habitación 22 y 23, tienes que ir a esas habitaciones y a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no puede haber nadie allí, es imposible. No, hay Entonces, una cosa muy curiosa sobre todo al día siguiente, ¿no? Porque yo como no conocía la historia, pues no presté esa atención, pero la noche siguiente sí, y hablando con Paco por la noche, yo escuchaba unos ruidos y él otros ruidos diferentes estando escasamente a 2,5 metros de Sí, estábamos en distancia. contacto ya. Yo digo, estoy escuchando unos ruidos y él me decía, pues yo otros y yo no escuchaba a la vez, sino que eran sonidos completamente dispares entre una habitación y la otra. Y seguían los pasos, e incluso por la mañana la puerta se abrió de golpe contra la pared y fue la forma de despertarme. Si se abre la puerta... Sí, bueno, el teléfono siempre a las 3:30, 4 menos cuarto empezaba a sonar. ¿Y lo nadie cogía. desde recepción? No, llamé a preguntar y a cerciorarme que no era nadie. Dice, no, aquí no hemos llamado a nadie y además, hoy son gente muy seria y por supuesto... No, sí, además en recepción te miran como diciendo, ya os hemos advertido, es decir, que es que aquí no hay trampa. Como algo natural. O sea, claro, es decir, es que esto pasa aquí, no es la primera vez, no es que pase toda la noche, ni todos los días, ni a todos los clientes, por supuesto, pero sí es verdad que se acumulan las historias. Nacho ponía una sonrisa cuando yo te preguntaba si eran pasos normales. Claro, pasos. La grabación. Unos pasos, unos golpes, si tú lo descontextualizas, puede estar hecho de cualquier forma. Ahí está. Pero saben
creemos en su absoluta honestidad, que se vive en ese entorno un poco onírico cuando el misterio entra a uno verle. Y Nacho ha puesto una sonrisa que es muy curioso, porque yo no se la había contemplado nunca de esa forma, y yo sé muy bien lo que significa esa sonrisa porque la he visto dibujarse en muchas personas. ¿Qué es cuando me quieres decir? No sé cómo explicarlo del todo, pero uno es muy consciente cuando está viviendo eso, que no tiene nada que ver con lo natural, que no son golpes ya, que está produciéndose ahí la escenografía rara de algo que por algún motivo se está manifestando ahí. Lo primero que busqué es la explicación, digo, voy a llamar a recepción, voy a ver si es algún tipo de pájaro, cualquier cosa, es imposible, porque era un sonido tan fuerte, tan potente, que era imposible. O sea, los muebles que eran pesadísimos, pero de lado a lado de la habitación, y seguían, pero es que no son... Arrastrar de muebles. Arrastrar, pero de punta a punta. Acordaos de una cosa, en otro parador, concretamente en Cardona, Ledesma, uno de los grandes, ya desaparecido, uno de los grandes autores de novela negra y literatura en España, nos contaba su encuentro con el misterio, asombroso, de llegar también a causar alarma en otro parador, era el arrastrar de muebles pesadísimos encima de su habitación, y luego cuando subían es que era una habitación vacía, sin ningún tipo de mueble. Sí. Era eso, ese crujido de los muebles. Sí, era un mueble pesadísimo, pero todo el rato, y todo el rato. Y además no eran 5 minutos ni 10, sino es que llegan a ser hasta 3 horas seguidas, pero continuo, 3 horas. Y dice, bueno, pues ¿cómo pueden estar tanto tiempo? ¿Y qué se te viene a la mente? Cuando tú ya eres consciente de que algo está ocurriendo, y cuando esa puerta se abre sola y te pega el portazo, una puerta en un parador... Una puerta además de madera con cerradura y todo, no. Y fíjate que al día siguiente yo estaba ya un poquito más alerta, y ya a las 12:30 empezaron los ruidos. Bueno, pues ya estamos aquí con los dos a ver cómo acaba. Y fueron 2 horas y media, 3, y continuos. ¿En ningún momento, Nacho, pudisteis comprobar la existencia de algo físico? Yo salí de la habitación, los pasos y no había nada. Nada, y caminando por las escaleras y viendo que no había nada, y salías a la puerta y no se oía nada especialmente llamativo. Te metías en la habitación y de nuevo, muros gruesos de un castillo. A ver, empiezas a hablar en el desayuno, sí. Después de la primera noche, yo le decía, bueno, no sé, como esto está en un alto, igual vienen ruidos de... Y decía, Nacho, pero si es que son pasos, o sea, es decir, es que no puede ser un ruido rebotado, porque no es ni siquiera una voz que venga de cualquier lado. Aquí lo curioso es que se habían contado antes de la experiencia incluso los testimonios de personas que en la ventana o en la puerta habían salido o llamado a la policía. Y de hecho yo creo que... No era una visión, que también las hay, pero que un fenómeno muy concreto, dicen los expertos en esto, que yo no lo soy, ¿no?, pero en su terminología un poco compleja, la tiptología, ¿no? Los sonidos muy agudos, muy concretos, que según esas temáticas, o el ocultismo, tratan de llamar la atención de alguien, y que muchas veces dicen suelen ser la antesala de algo que va a ocurrir. En este caso no, se quedó en el asunto de, bueno, lo de la puerta y demás, pero no hubo nada más. Bueno, menos mal, porque yo no sé si, yo te digo que tal y como vi a Nacho, yo no sé si Nacho se hubiera atrevido a dormir la segunda noche. ¿Qué ha supuesto para ti, Nacho? A mí bueno, es que es marcarte, ¿no? Porque realmente buscas esa lógica y es que no existe, no la encuentras. ¿Y qué pasa? Cuando tú de repente ya reflexiones y dices, ¿qué está pasando? Pues mira, eso es un sonido de algo que allí no estaba, tal cual. Porque además salía a la terraza, digo, vamos a ver, y eran todo paredes súper gruesas, que es que era piedra de sillería y era imposible. Son unas piedras que aunque le des un golpe es que no se va a escuchar nunca. Entonces es un golpe como que te venía desde donde tú estabas a la pared y desde fuera, o sea, como si estuviese entre medio. Una cosa que es imposible. Y si me dices... En ningún momento voces, solo sonidos, ¿no? Solo sonidos. Pasos y los ruidos. Cuando lo contáis a las empleadas que sí os habían confesado otras historias, ¿lo relacionaban? Es decir... Bueno, ellas esperaban incluso que nos pasaran muchas más cosas. ¿Más cosas? Sí. O sea, como os ha pasado algo ligero, ¿no? De hecho, le contó Nacho un poco y se sintieron un poco decepcionadas, porque ellas han vivido cosas... También es verdad que, claro, nosotros tuvimos allí unas noches. Muchas llevan 20 años trabajando allí y les ha pasado de todo, de todo. Es decir, no a todas las trabajadoras, pero a muchas sí. Y entonces, como ellas comentan, pues mira, yo vi la cara reflejada. La cara blanca pues, a mí me impresiona mucho también lo de las personas que salen de una habitación que está vacía, ¿no? Porque esto es como muy gráfico. Y allí diciendo, con el cerrojo echado, sin que nadie le haya manipulado. Y luego oír la puerta que se abre. Has entrado y has visto que está vacía y de repente te das la vuelta y se abre la puerta y no hay nadie. O sea, en fin, son cosas que impresionan. Crea uno en ellas o no, pero claro, cuando te golpean, pues dices...
volvemos a hablar de ese entorno controlado, volvemos a hablar de las cámaras, de las grabadoras que dejamos, que ya te digo que bueno, que... No hay ningún momento, ningún momento... tipo de bromista, pueden pensar, de alguien haciendo algo, las cámaras no detectan a ningún Es que además se da la circunstancia de que no era una temporada alta en la que el parador está lleno, todo lo contrario, trabajamos con mucha tranquilidad porque estaba prácticamente vacío, había muy pocas habitaciones. 4 o 5 habitaciones. Sí, nos lo dijeron además, dice, y además nos dijeron, estas habitaciones son las que están ocupadas, o sea que es que no, y estaban lejísimos de nosotros, es decir, o sea, absoluta tranquilidad en un sitio paradisíaco como tú conoces, que está aislado de la ciudad. Claro, es que no hay explicación para esos ruidos. Desde luego, a mí lo que me parece muy interesante, compañeros, bueno, desde luego los amigos de Paradores que hicieron alguna cosa en ese sentido, esto no es cuestión publicitaria, pero tienen algunos establecimientos que, como son historia, resulta que pasan estas cosas, y poco a poco, pero muy poco a poco, y gracias por ejemplo a su trabajo, se va comprendiendo que esto forma parte del patrimonio inmaterial, que esto no hay que desecharlo, que esto al final será un argumento para que muchas personas vean lugares con historia, donde la historia a veces hasta resuena un poco, ¿no? Sin saber por qué. Nacho, Paco, gracias por hacer que personas honestas vuelvan a contarnos historias, y veremos en el futuro. El misterio te ha dado un toque, a Paco ya lo ha pasado, o sea que seguiremos indagando. Cuando quieras. Gracias, compañeros, como siempre. Muchas gracias. Mucha suerte, Paco, ¿eh? Mucha suerte con tu libro. Nosotros continuamos y proseguimos, pasando de...